Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos y también en TVX, en Facebook y en YouTube. La desinformación que se ve en el presente, tanto nacional como internacional, no es cosa reciente, sino que ha sido la tónica y sistema utilizado desde tiempos inmemoriales. De esa forma también se ha cambiado la historia y sometido a los individuos y sociedades. La aceptación de todo ello provenía de la tendencia de la mayoría de la humanidad a creer todo lo que oía o leía, a no razonar, a aceptar las cosas sin analizarlas, a repetir y a copiar, a pensar con las cabezas ajenas. Paradójicamente en El Salvador, a la par de un despertar del pueblo, ciertos medios, sobre todo los escritos, en lugar de adaptarse a los cambios, empeoran su desinformación y se vuelven más descarados. El más claro ejemplo de torpeza anacrónica es el Diario de Hoy, y luego sus satélites, El MAS y El Mundo. Aumentan las mentiras sin tener argumentos ni pruebas, y con desfachatez publican páginas enteras de noticias intrascendentes o de noticias falsas, potencializadas y llenas de mentiras. Y no publican las noticias interesantes que se ven en Internet o en los medios consecuentes. Son torpes. Por ese proceder, están disminuyendo aún más los suscriptores, lo que no evitan ellos, pero tratan de ocultar, dando 2 ejemplares diarios muchas veces por cada suscripción y haciendo ofertas para que salga el negocio a invertir en su suscripción, aunque a riesgo de confundirse la persona que lo hace. Pero ya el pueblo rechaza las mentiras evidentes y ya se acostumbró a tomar conciencia. Los periódicos impresos desinformativos, no son todos, tienen los días contados y solo subsisten en el 2014 porque siguen subsidiados. Habrá que ver si el único impuesto que se impuso de la renta, al final de su declaración, declaran pérdida para evadir la renta y pedir de regreso el pago a cuenta. Ojo al ministro de Hacienda. Si es así, que actúe, ya es tiempo. El más pequeño análisis y profundidad mínima de las noticias del Diario de Hoy y sus aliados nos permitiría darnos cuenta de que muchos paradigmas se convertirían en simples paradojas, ideas extrañas a lo que se considera verdadero. El problema en el pasado era de mayor magnitud, aunque siempre continúa. Siempre ha habido personas más listas que se dan cuenta del engaño, pero ese cambio individual no se multiplica si no se comunica a los demás. Y ahí estaba el problema. Todos los medios importantes, incluso los consecuentes, se cerraban a la aclaración, ni aún pagando. La libertad de prensa, tan importante, la libertad de expresión y de prensa, solo es 100% aplicable lamentablemente a los dueños de los medios. Si opinas diferente es casi seguro que te censuren, sobre todo si sabes razonar. Razonar es para los dominantes contagioso. Como en tiempo de la colonia, se puede tolerar a un indio sumiso, pero no a uno respondón. Hay medios tradicionales que pueden hacer un contrapeso, pero si bien son cualitativamente buenos, cuantitativamente son débiles. Siempre se les presionó económicamente, se les quitó la propaganda, se les acosó y finalmente no crecieron. Incluso unos desaparecieron. Al menos no crecieron lo suficiente los que subsistieron. Su mérito ha sido permanecer. Ahora, con las redes sociales, el panorama ha cambiado y dentro de poco será un equilibrio pleno para luego superar. Hoy el pueblo tiene la alternativa de leer o ver lo vedado, darse cuenta de lo que no se dice y también leer o ver en su justa dimensión lo incorrectamente exagerado. Alguien puede decir, y con verdad, ahí también se exagera. Bueno, para los que piensan así, hoy en 2 exageraciones opuestas, se puede sacar el promedio o acercarse más a la realidad. La basura tirada en mexicanos como un ejemplo por quincenas, con gusanos visibles y también con bacterias microscópicas y virus letales no visibles, que hasta fue declarada emergencia de salud, no se hubiera sabido nada si no fuera por las redes sociales. Tampoco se supo, si no fuera por ellas, de que la alcaldesa de Mexicanos gana $6,500 mensuales. Actualmente de la basura tirada en Soyapango, el Nuevo Mexicanos, tampoco se comenta. Claro, son alcaldías de arena,
De nuevo Cuscatlán, con su enorme progreso y una alcaldía ejemplar, ahí se le busca hasta 5 pies al gato. Y al no encontrarlo, hasta se lo ponen artificialmente. Falsarios. Todavía se sigue desinformando, no solo por las noticias que esconden de los suyos, sino de las mentiras y medias verdades que propalan de sus opositores. Así que no solo han protegido a culpables, sino que han hundido inocentes. El diario de hoy, vuelvo a repetir, tiene la batuta en eso, a los que se dejan. O ellos calculan que no tienen fuerza ni valor para defenderse, los tratan de hundir, desprestigiándolos primero y luego presionándolos exageradamente en sus créditos bancarios, para luego seguir con lo demás. Y si tienen el poder político total en sus manos, peor. Como un ejemplo, la crítica en su momento contra Jorge Sedán, que en paz descanse, un ciudadano salvadoreño ejemplar, hijo meritísimo de El Salvador, fue misericordia, comandada por el diario de hoy, aprovechándose de que Jorge Sedán tenía quebrantos de salud, no había preparado sus herederos políticos, estaba demasiado abierto en sus negocios, había vendido su canal de TV quitándose voluntariamente el chuzo con el cual pudo defenderse. No se lo acabaron, porque le ayudamos, pero le hicieron pasar con problemas innecesarios sus últimos años de vida. Su delito, decir la verdad y abrir las comunicaciones a ella. Esto no es una falta para los que nos apegamos a la verdad. Incluso merece un aplauso, pero es un tremendo pecado para los mentirosos, para los adoradores del poder y del dinero, para los que detestan la verdad y solo dicen mentiras y tan solo a veces medias verdades, y para los que odian a todos los que son diferentes a ellos. Aún siendo ricos, muchos tienen complejo de inferioridad, pobres. Por otro lado, aquel que ha hablado la verdad y señalado a los poderosos, al menos a los trorapoderosos, un consejo: nunca te quites el chuzo o el aguijón y está listo para atacar por si te atacan. Y si eres muy pequeño, únete como las hormigas guerreras o las avispas, que continúan vivas aún metiendo el aguijón, a diferencia de las abejas que mueren al hacerlo. No te dejes. Eso de la otra mejilla solo es una vez. Y tú ya la diste 1000 veces y tus ancestros muchísimo más. Además le toca darla a ellos, que empiecen a hacerlo por primera vez. Cuando se presenta una mentira hábilmente entretejida y brillantemente presentada, con la participación de toda la pirámide del poder, pero siempre comandada por los medios, en especial el diario de hoy y sus aliados, que aunque pierden día a día credibilidad y el uso del papel se vuelve más escaso y las redes sociales aumentan, todavía tienen fuerza, porque esa ha sido la costumbre. Y a muchos adultos mayores no les gusta o no pueden manejar la información virtual, y muchos más tienen miedo. Repite y repite ese lema que al final algo queda. Es de la frase utilizada por Goebbels, ministro de Información de Hitler. La mentira la pretenden convertir en verdad, pero eso solo es aparente. Así vemos que se siguen potencializando defectos de personas a quienes se pretende destruir, o se sobredimensionan los hechos, o se hacen supuestos análisis legales y científicos aparentemente profundos, pero que con un pequeño análisis se puede demostrar que son tremendamente superficiales. O se repite permanentemente la misma noticia o las mismas fotos. Si esas personas hacen algo bueno o reciben algún premio o descollan en alguna actividad, las noticias no aparecen, o sus nombres son cambiados o ocultados. Si es al revés, o sea, las noticias no son aplaudibles, entonces son destacadas y muchas veces son noticias de primera plana. A esto hay que decirles, basta ya. No son medios de información, sino que son medios de desinformación. Por otro lado, se defienden personas aún siendo culpables, lo hemos visto recientemente y en el pasado también, o al menos tan solo son presuntamente culpables, pero se toleran actos de corrupción evidentes, se ocultan noticias negativas, se protegen empresas o individuos señalados en actos delictivos o ilícitos, se les defiende con extrema dedicación periodística, se ponderan contratos onerosos que dañan la soberanía nacional, se insiste en la entrega del país. Muchas veces el concepto simbólico de vender al país lo toman literalmente y lo quieren vender, no vender la imagen, y cuando el tiempo pasa, silencio absoluto. El olvido es el premio a las acciones negativas de los intocables y de sus protegidos, y luego nadie habla más de ellos. Se olvidan de ellos.
Señalamiento excesivo por un lado y tolerancia extrema por el otro. En nuestro querido país, y lo voy a repetir por enésima vez, no importa lo que se haga, sino que quién lo haga. Y eso definitivamente tiene que cambiar. Lastimosamente, estos medios de comunicación forman, junto a los otros poderes fácticos, una pirámide constituida en su cúspide por la cúpula empresarial, los gobiernos de turno, salvo excepciones como el presente. Entonces incluye, aunque tenemos que hacer la salvedad, que siempre hay excepciones, y algunas, por cierto, que merecen aplauso, algunas iglesias, el poder económico, dije algunas, el poder financiero, los tanques de pensamiento, analistas políticos y económicos fácilmente reconocidos y la mayoría a sueldo, instituciones crediticias, otros medios de comunicación, consecuentes o timoratos, asalariados de confianza, puestos gubernamentales intermedios, fijos, aunque cambien los gobiernos, porque los mandos medios siempre continúan y en los mismos puestos, y parte del pueblo sometido históricamente con genética doblegada que forman la base de la pirámide. Entonces juntos, lamentablemente, se convierten ya no solo en instrumentos de desinformación, sino que en instrumentos de dominación. Sin embargo, eso está cambiando y seguirá cambiando. Le toca ahora el turno al pueblo. Además, hay nuevo reacomodo del poder económico y el poder político se encuentra parcialmente en manos de la izquierda. Y el pueblo ya no es el mismo de antes. No se deja engañar fácilmente. Y una buena parte del pueblo ya agarró la toma de conciencia. Pero no se puede quedarse estáticos o peor aún caminando como el cangrejo al revés o de lado. Friedrich Nietzsche lo dijo, cada momento es único y nosotros tenemos que agregar, este es el momento. Definitivamente El Salvador tiene que continuar el cambio. Algo se ha hecho, al menos se logró el punto de inflexión que cambia la dirección completamente, pero tiene que hacerse más. El buen trabajo de Nayib en Nuevo Cuscatlán tiene que realizarse en San Salvador. Diligencia, honestidad, eficiencia, cero corrupción y trato preferencial con los más necesitados. Satisfacción de las necesidades más sentidas de los salvadoreños. Alimentación, trabajo, salud, educación, seguridad para todos. Por otro lado, la justicia debe ser para todos. La justicia definida como darle a cada uno lo que le corresponde o merece, comprendiendo que lo mínimo a que puede aspirar un ciudadano salvadoreño es que se les cumpla sus derechos individuales establecidos en el artículo 2 de nuestra Constitución, inciso primero. Tanto que se habla de inconstitucionalidad, cumplan con eso para no caer en la inconstitucionalidad. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Definitivamente el colonialismo debe terminar. Ya no es justo que en nuestro país se siga haciendo lo que se quiere. El Salvador es de todos. Deberíamos ser iguales ante la ley y también ante los encargados de aplicarla. 2015, Dios mediante, tiene que ser la continuación de los cambios. 2019, la consolidación de los mismos. No se trata de un cambio radical económico-político, sino un cambio natural en la conciencia de todos los salvadoreños. Los acuerdos de paz sentaron las bases para que El Salvador se convierta en un país nuevo, donde todos seamos hermanos. Para aquellos que no quieren serlo, al menos dejen de ser enemigos. Y para los que buscan la confrontación, al menos que no estorben. El frente gobernando tiene que extender su mano amiga y la derecha en la oposición aceptarla. Si no quieren aceptarla, al menos otro himno de arena diferente, uno que sea para este tiempo de paz y que no pida sangre, ni tumbas, ni la muerte de los oponentes. Por algo se empieza. Si no hacen ni eso, se verá con simpleza quiénes son verdaderamente los violentos. Muchas gracias.